Vamos a, vamos a orar, Señor. Una vez más, te damos las gracias por este precioso día. Gracias por esta oportunidad de poder unirnos para aprender de ti, Señor. Yo te ruego que utilices esta lección para que te podamos conocer un poquito más. Por favor, utiliza esta lección para crecimiento, para madurez. Y, Señor, si todavía hay alguna persona, si hay una persona que no te conoce como Salvador, que la luz del Evangelio resplandezca en su corazón, le haga ver su necesidad, su condición, le haga saber la preciosa invitación que tú haces a todos y cada uno, y tome la decisión, sea movido a venir a los pies de Jesús por salvación. Te ruego, Señor, que tú hagas la obra, que tu Espíritu Santo tenga control. Ayúdame, yo necesito de ti, de mi mente, corazón, boca. Quita toda palabra que no tenga que ver con esta lección. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, que Dios le bendiga. Continuamos en Lucas y ya entramos al al capítulo 6. Capítulo 6 iniciamos. Y en en este pasaje, en este capítulo, vemos los primeros versículos, un asunto con respecto a la cuestión del sábado. Este incidente ocurre en los campos y ocurre en el día de reposo. Vamos a leer los versículos 1 al 5 de este capítulo 6, que dice así. Versículos 1 al 5. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes? Y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bueno, en esta escena vemos a los discípulos del Señor, pues con hambre, ellos tuvieron hambre, y ellos arrancan espigas, y fíjense propiamente en esta acción. Tomemos en cuenta esta acción. Ellos arrancan las espigas, y en el versículo 1 dice: restregándolas con las manos. Ellos agarran las espigas, restregan con las manos para poder comer el alimento, la semilla. Esa es la acción que ellos están haciendo. Aquí los fariseos, que si nos estamos dando cuenta, casi en cada pasaje vemos a algún fariseo, vemos a algún escriba, y siempre de manera incisiva, siempre de manera para molestar al Señor, ¿no? Como que como que casi en cada pasaje que hemos estado viendo, siempre hay alguien ahí que está para señalar. De esto nosotros podemos aprender que cuando usted haga algo, cuando usted hace algo para Dios, siempre va a haber alguien que está señalando. Ahora, yo no estoy excusando a las personas, ¿me explico? Yo no estoy excusando a las personas, sino que cabe la ocasión para darnos cuenta de que nunca vamos a estar exentos de ser señalados. Ahora, esto sirve a nosotros para crecer, para madurar, en el sentido de que sabiendo y estando convencidos de que hacemos lo correcto, lo que queremos hacer lo correcto. Si alguien nos dice de cosas, pues bueno, nosotros lo que debemos de ocuparnos es en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Dios. Entonces, aquí vemos a los fariseos
que lanzan esta pregunta del versículo 2. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? A ver, el reclamo, ¿verdad? ¿Por qué hacéis esto? Esto no es lícito en el día de reposo. ¿Por qué lo andan haciendo? Bueno, veamos. Ellos, los discípulos, no están quebrantando la ley de Moisés. Los discípulos no están quebrantando la ley de Moisés. Vamos a leer Deuteronomio 23 para poder entender y apreciar bien este pasaje. Perdónenme. Deuteronomio 23, versículo 24. Y habla de esta acción que están haciendo los discípulos, lo que están haciendo aquí los discípulos. 23 dice así, 24, capítulo 23, versículo 24, dice: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. De acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a lo que está escrito aquí en la ley, en donde estamos viendo, podrás arrancar espigas con tu mano. Los discípulos, ¿estaban quebrantando la ley? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían hambre, entraron ahí al campo y bueno, pues tenemos oportunidad de comer y de saciar nuestra hambre en este instante. Lo que no debieron de hacer y lo que no hicieron, lo que no se debería de hacer y no hicieron es: mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. La hoz es esta, ah, sí, para cortar es como una, creo que también le llaman guadaña, una, sí estoy bien hermana, una guadaña, para cegar, para ya, pues, me voy a llevar la cosecha y lo que voy a obtener beneficio de ello. De tal forma, regresando ya a Lucas 6, de tal forma que los discípulos aquí no estaban faltando a la ley. Si lo hubieran estado, si ellos hubieran estado cortando con una hoz, ellos sí habrían faltado a la ley, porque habrían estado cosechando luego. Entonces, ¿qué entendemos? Que los fariseos tenían su propia interpretación. Los fariseos tenían su propia interpretación y entendieron ellos a su ver, a su modo, a su religión, entendieron que ellos estaban quebrantando la ley. Aquí vemos que el Señor no insiste mucho en que ellos no habían quebrantado el sábado. Él, podemos ver que se niega a discutir este asunto. Él lo que cita es un incidente en la vida de David. Una ocasión que David está con sus seguidores y entra y come de los panes que solamente era lícito comer al sacerdote. Y cita ese pasaje para hacerles ver a los fariseos, pues que ellos estaban equivocados en su interpretación. Evidentemente, también vemos aquí que los discípulos tenían hambre, por eso entraron al campo. Ellos dijeron, pues ahora de dónde, ¿verdad? Vieron el campo, entran al campo, agarran, restriegan y comen. Aquí nos damos cuenta que seguir al Señor tiene un costo. Seguir al Señor no es fácil. Seguir al Señor tiene su, por decirlo de esta forma, tiene su sacrificio, tiene su costo. O sea, hermano, que cuando ande usted en la ruta y tenga hambre, no se enoje, no se enoje, sino espere la bendición de Dios, porque se sorprende uno cuando Dios bendice teniendo uno necesidad, y cuanto más cuando uno está en su obra. Entonces, si en algún instante, hermano, que usted está ahí trabajando, tocando puertas, haciendo
lo que tiene que hacer sirviendo al Señor y en algún instante le da hambre, no se enoje, no se enoje, es normal, a todos nos da hambre. Yo digo, ¿cuánto es mejor que nos dé hambre trabajando para el Señor? Y el Señor va a proveer. Luego, lo que tenemos adelante en el versículo 6 es un incidente en la sinagoga. Es del versículo 6 al 11. Dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, imagínense al Señor en medio de estas personas, identifica al hombre con la mano seca, le habla y lo pone en medio. Trate usted de visualizar esta escena. El Señor, y luego dices estas palabras. Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, el Señor dice estas palabras y luego comienza a verlos escudriñando a cada uno de ellos. Los comienza a ver y luego se dirige al hombre de la mano seca y continúa diciendo en el 10. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Qué es lo que vemos aquí? Nuevamente es la acción del Señor, un milagro del Señor, una señal del Señor para confirmar sus palabras. Pero en este milagro en específico, aquí vemos el detalle de que es un parteaguas, porque en el versículo 11 dice, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. No es de extrañar uno de los pocos detalles que Lucas nos da, siendo él médico, cuando en el versículo 6 dice, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. No es de extrañar que él nos dé este detalle. Luego, la acción del Señor provoca que los religiosos se enojen con el Señor. Que los religiosos empiecen a confabular en contra de Dios. Podemos también tener cierta seguridad de que este hombre con la mano seca pudo haber sido llevado ahí intencionalmente, por supuesto, por los religiosos, ya que al hacerlo así, ellos se estaban poniendo, por decirlo de esta forma, quisieron poner, nunca lo lograron, pero quisieron poner al Señor entre la espada y la pared. Ellos estaban conscientes de una cosa, ellos estaban conscientes de algo muy importante. Sabían que el Señor tenía el poder y la compasión para ayudar a este hombre. Entonces, es una trampa que le ponen los religiosos al Señor. El Señor, por supuesto, toma la ocasión y el Señor para él nada es pasado por alto. Él sabía, por supuesto, supo de las intenciones de los religiosos. El Señor sana al hombre y entonces sus enemigos utilizan la ocasión para acusarle de quebrantar la ley del sábado. En Mateo nos dice más específicamente que a partir de este instante los religiosos comienzan a tramar su muerte. Comienzan a tramar cómo y en qué momento tomar al Señor para matarlo.
para deshacerse de él. Es por eso la importancia de este pasaje. El, el milagro del Señor, que siempre hizo milagros, siempre hizo señales. Las enseñanzas que de ello nosotros recibimos. Es en este día, en este lugar, en esta sinagoga, cuando los religiosos toman la decisión de dar muerte al Señor. El siguiente pasaje también nos narra un importante momento, ya que el Señor escoge de entre sus discípulos a sus 12 apóstoles. Algunos de los discípulos, como vimos hace 2, 3 semanas, algunos de los discípulos le fueron presentados al Señor cuando fue a Jerusalén. Nos lo narra Juan. Más tarde, caminando por el mar de Galilea, llama a aquellos hombres para que le siguieran, pero ellos regresan a pescar. Y él nuevamente va con ellos y les llama otra vez, y en esta ocasión, recordemos, el relato nos dice que dejándolo todo, se fueron con el Señor. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Que el Señor, de una y de otra forma, Él nos busca a nosotros. De una y de otra manera, el Señor nos llama, por supuesto, primeramente para salvación. El Señor, mire, está detrás de usted y Él utiliza situaciones, eventos, principalmente su palabra y el Espíritu Santo para convencer en nuestro corazón, para darnos cuenta de nuestra condición. Él está detrás de nosotros de una u otra forma, por uno u otro evento. Y de la manera en que nosotros menos pudiéramos pensar, el Señor lo utiliza para llamarnos a Él. Él está de manera, nos dice Pedro, Él es paciente con nosotros. Él es amable con nosotros. Él es bueno con nosotros. Él no es humano. Que si Él fuera como uno de nosotros, ¿desde cuándo ya nos hubiera desechado y aventado a nuestras propias iniquidades, de verdad? Pero Él es paciente. Él ciertamente es paciente. Ven, ven, ven. ¿Y qué hacemos nosotros? Le rechazamos, le insultamos, nos negamos, blasfemamos. Pero Él pacientemente, en su misericordia, en su bondad, continúa diciendo, ven, ven. Yo le ruego no deseche esa paciencia de Dios. Yo le ruego no deseche esa misericordia de Dios. Él todavía está diciendo, ven. Va a llegar el día, va a llegar el espantoso, tremendo día del juicio del Señor. Y miren, lo que va a suceder es lo siguiente. El Señor nos llama. El Señor nos dice, ven, es conforme a mi voluntad. Ven, es conforme yo lo digo. Date cuenta, entiende, cree. Nosotros rechazándole decimos, no Señor, es conforme a mi voluntad. Nosotros rechazándole, yo me acuerdo de ese tiempo, de tantas veces que le dije no al Señor, yo pensaba, no, es como yo digo, no, es como yo concibo las cosas. Y miren, en ese día el Señor finalmente va a decir, como tú digas, ¿quieres estar sin mí? Vas a estar sin mí. Y es terrible, es espantoso, porque a partir de ese día, hablando yo del día del juicio, el día del juicio en nuestra vida, el día que nos presentemos delante del Señor, el Señor va a satisfacer eso que nosotros pensamos y concebimos cuando lo rechazamos. Él lo va a satisfacer. ¿Qué cosa? Conforme a yo lo concibo. Sin Dios. Y sin Dios, toda la eternidad va a estar usted. Y sin Dios, toda la eternidad va a estar por siempre y para siempre. Cosa espantosa, cosa terrible, porque será en la condenación eterna.
Vemos pues que el Señor llama aquí a sus discípulos, en esta ocasión entendámoslo para servicio, y de igual manera a todos y a cada uno de nosotros el Señor nos dice, ven, sírveme, ven, sírveme, ven, sírveme. Aquí vemos, pues, recapitulando, que el Señor llama a sus discípulos, va por ellos, hasta que finalmente, recordemos, fue a Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, cuando el Señor los llama y dice la Escritura que dejándolo todo, se fueron con Jesús. Ahora, en este pasaje, de un número que no nos dice cuántos, no sabemos realmente cuántos, pero de un número que componían sus discípulos, el Señor escoge a 12 hombres para que fuesen sus apóstoles. Lo leemos en el versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Tenía una decisión muy importante que hacer. El Señor está orando. En el 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, el Señor llama aquí a los 12 apóstoles y algo importante, importantísimo de notar, es que antes de esta acción, en el versículo 12, Él nos dice que Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No es una casualidad que este versículo esté anterior a la acción de elegir los 12 apóstoles. Esto nos enseña a nosotros la necesidad, la imperiosa necesidad de orar cuando vamos a tomar, cuando tenemos que tomar una decisión importante. Por supuesto que el Señor, lo podemos ver en su ministerio, uno de los ejemplos vivos que vemos en Él es el asunto de la oración, de tener comunión con Dios. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más cuando se trata de una decisión importante? Cuando se trata de una decisión importante es ir con el Señor, Señor, dirígeme, Señor, por favor, dame sabiduría, Señor, necesito yo considerar esta situación, esta otra situación, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, por favor, dame dirección para poder tomar la decisión correcta. Ahora, cuando el Señor elige a sus 12 apóstoles, cuando Él escoge a Judas Iscariote, no fue un error. No fue un error. Tal vez alguien pudiera pensar, pero ¿por qué el Señor, si sabía que Judas le iba a traicionar, por qué lo escoge? No es un error. Podemos ver en el transcurso de las Escrituras que todo fue para que se cumpliesen las mismas. No fue un error. Entonces, aún si por ahí en alguna situación que nosotros tomemos una decisión, vemos que algo sale mal, el Señor sabe por qué permite las cosas. No estoy justificando nuestra necedad, no estoy justificando nuestras malas decisiones, sino el aprender a reposar en Dios. Aprender, Señor, tú me dirigiste de esta forma, Señor, yo confío en ti. Dice el apóstol Pablo, es en Romanos, creo que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero nosotros debemos de tener la certeza de que tomamos la decisión correcta, conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus principios. Es que, hermano, yo no sé, es muy difícil. Lea usted la Biblia. ¿Qué haría el Señor? Una novela muy breve que tiene muchos años, es de hace 2 siglos esta novela. Carlos Sheldon es el autor. Esta novela se llama En sus pasos, en donde hay una pregunta que es de donde emerge esta novela muy bonita. ¿Qué haría Jesús?
¿Qué haría Jesús? Cuando usted vaya a tomar una decisión, cuando usted vaya a hacer algo, pregúntese, ¿qué haría Jesús? Hermano Luis, ¿cómo puedo saber qué haría Jesús? Conozca al Señor, conozca su carácter, conozca lo que Él piensa, conozca lo que Él diría, conozca lo que Él haría. En ocasiones, ante situaciones, ante cosas, decisiones que yo debo de tomar, vienen a mi mente personas, uh, no los quiero aburrir, pero yo me pregunto, ¿qué haría mi tío Enrique? ¿Qué haría mi tío Enrique? Y mi tío Enrique, estoy seguro, él siempre decía, ¿qué haría el apóstol Pablo? Yo me acuerdo que él se preguntaba de esa forma, ¿qué haría Pablo? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué haría Pablo? Lo que haría Cristo. Él dice, sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, como yo soy de Cristo. Para concluir, ¿qué haría Cristo? Cuando usted esté en una situación que no sabe qué hacer, Señor, ¿qué harías tú? Señor, ¿qué pensarías tú? Señor, ¿qué dirías tú? Y la manera en que nosotros lo vamos a saber es conociendo al Señor. Vemos pues la elección de los 12 apóstoles. Y hermanos, pues hasta aquí vamos a llegar. Continuamos en 8 días. Le agradezco su paciencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. La verdad es que de cada pasaje podemos aprender, Señor, siempre, siempre algo. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes en nuestra mente y corazón a siempre tener en cuenta tu palabra, a siempre tener en cuenta tu voluntad. En esas situaciones difíciles que muchas veces nos encontramos, que podamos encontrar dirección y refugio en ti, que vengamos a ti, Señor. Yo te ruego, pues, que tu palabra nos dé crecimiento, madurez y que esta lección sea de provecho, Señor, en nuestra vida. Bendice el tiempo que sigue. Gracias por la paciencia de cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén.